Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Podemos hablar de nuestra audiencia del Seminario Permanente de Investigación, espacio de la Facultad de Ciencias y Educación, en cabeza de la Coordinación de Investigaciones de la Facultad, encargado de difundir las actividades de investigación de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de los grupos de investigación y en particular de los semilleros. Hoy ya vamos pasando ya un poco más de nuestro número 50 de emisiones, donde hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros profesores sus trabajos de investigación, sus adelantos, sus libros, en fin. Estamos muy contentos por seguir avanzando, por mantener este espacio. Y hoy contamos con la presencia del semillero de investigación La Maga Literaria. El tutor es el profesor Pedro Vargas Manrique. Tenemos hoy invitados, hoy están en la sala, tenemos a Daniela por allí, a Cristian, bueno, ahorita se irán a presentar uno a uno. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Bienvenidos. No sin antes agradecer a la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, en cabeza de Felipe hoy, quien hace posible esta transmisión, y de Tatiana, nuestra asistente, que está muy pendiente de que todas las cosas salgan muy bien, de invitarlas y de colaborarnos para que este espacio sea de su agrado. Agradecemos quienes estén en la sala también, y si no, a nuestra audiencia ya saben que esta emisión va a quedar allí en la nube y que ustedes podrán verla en diferido y convertirse en un material de consulta. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí, profesor Pedro, y a cada uno de los integrantes de La Maga Literaria, un semillero de investigación de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, dedicado al fomento de la lectura literaria, como ellos mismos lo dicen, a fomentar la investigación estética a través de literatura y en general a promover esa sensibilidad estética mediante la motivación a la lectura. Para la investigación, para la facultad en general, la presencia de los semilleros es de suma importancia. Es, creo, uno de los espacios fundamentales para los estudiantes en donde adquieren sus primeras herramientas y profundizan en temas de investigación de su gusto. Entonces, no me queda más sino darle la palabra y nuevamente la bienvenida, profesor Pedro. Es todo suyo el espacio y estudiantes, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Omar. Muchas gracias a Tatiana y a Felipe por la invitación a participar en este espacio. No sé si Cristian me hace el favor de colocar la presentación. El semillero La Maga Literaria se deriva pues del grupo de investigación Imago Literaria, que es un grupo fundado en el proyecto curricular de Humanidades y Lengua Castellana por allá hacia 2012, finales de 2012. Se hizo una investigación inicialmente en la que participamos 3 profesores, el profesor Carlos Arturo Guevara Amortegui, el profesor Armando Granda Gaviria y mi persona, en una investigación sobre la novela colombiana. La investigación era la novela colombiana Hoy, del canon a la marginalidad mediática,
De ahí salió un libro publicado. En esta primera investigación participaron 9 estudiantes, de los cuales se graduaron 8 como auxiliares de investigación con este trabajo. Después de ese trabajo de investigación, pues hemos tenido, bueno, el semillero durante un tiempo, unos 2 años, estuvo inactivo porque el profesor Carlos Guevara, quien era el director del grupo de investigación, y el grupo del semillero se pensionó. Entonces, luego se pensionó el profesor Armando. Después, con un grupo de estudiantes, decidimos activar el semillero, y el grupo de investigación pues también se está reactivando. Luego de esa primera investigación, entonces nos dedicamos básicamente a lo que es la investigación formativa. Entonces, pues algunos trabajos de grado han estado vinculados con el semillero. Entonces, Cristian, ¿la puedes pasar un momentico para nuestra misión? La misión del semillero La Maga Literaria es un espacio estético que está orientado hacia 3 finalidades centrales. La primera hace referencia a promover la experiencia estética mediante la motivación hacia la lectura literaria. La segunda atañe a la comprensión de la literatura en sus diversas manifestaciones, es decir, en diversos géneros literarios, ¿no? Como el narrativo, el lírico, el dramático. Pues a partir de los fundamentos teóricos y metodológicos que nos proporcionan la historia, la teoría y la crítica literarias, ¿sí? En ese sentido, pues algunos trabajos de grado que han estado orientados desde el semillero se han hecho en estos 3 campos, ¿no? El campo de la historia, de la teoría y de la crítica literaria. Y también un tercer campo, podríamos decir, que comprende la apertura hacia la creación de obras con intención literaria. Entonces tenemos un panorama muy amplio en relación con los estudios literarios, y en relación con la creación literaria, pues lo que se ha trabajado básicamente ha sido el relato y la poesía. Narración y poesía. En relación con la visión, nuestro semillero La Maga Literaria se reconocerá local y nacionalmente como un espacio estético y artístico, como un espacio literario que aporte a la motivación hacia la lectura literaria. Digamos que ese es uno de los pilares más significativos de nuestro semillero, es despertar en nuestros integrantes inicialmente ese gusto por la lectura de textos literarios para fomentar la experiencia estética literaria, lo que tiene que ver con el disfrute y el goce de los textos literarios desde la perspectiva barthiana. También el disfrute de las obras de arte iconoverbales, ¿no? Como el libro álbum, la novela gráfica, el libro ilustrado, ¿sí? Y la investigación formativa respecto de la comprensión de los fenómenos literarios, la creación artística con intención literaria. Entonces, esas son nuestra misión y nuestra visión. Ahora le doy la palabra a Daniela para que nos hable un poquito sobre nuestras líneas de trabajo. Bueno, durante el tiempo que llevamos como la constitución del semillero, hemos venido trabajando desde la hermenéutica, el análisis literario, la narrativa gráfica y la creación. Entonces, digamos que estas 3 líneas de investigación siempre están muy conectadas, porque cuando hablamos de hermenéutica, de ese análisis literario, digamos que tomamos las obras que reconocemos importantes para nuestro proyecto de investigación y vamos punto por punto desglosándolas desde
la teoría que más corresponda a su producción y a la autoría, claramente. Y todo esto con el fin de entender de qué manera podemos develar nosotros mismos nuestra creación. Entonces, estas han sido las 3 líneas de investigación que hemos venido desarrollando aproximadamente desde el 2017-2018, enfocadas básicamente en la creación literaria desde los diferentes orígenes, ya sea la creación literaria como narrativa gráfica, la creación literaria desde la novela o la creación literaria desde la poesía, que son como los 3 grandes ejes que estamos manejando ahora mismo dentro del semillero. Eso sí, siempre enfocados en que debemos construir nuestra creación a partir del análisis hermenéutico, a partir de centrarnos no solo en la sensibilidad, que sí es muy importante, tenemos que estar más que todo enfocados en combinar la teoría con esa sensibilidad estética que la literatura claramente debe tener. Eso por los lados de la línea de investigación. Sí. Listo. Por la parte del plan de acción, está convenido del 2018 hasta el 2022, que fue como el proceso en el que hemos estado evidenciando claramente todo lo que viene siendo ese proceso literario, pero también sobre las nuevas cuestiones sobre la novela y la narración gráfica, sobre todo en el camino enfatizado a la literatura infantil con el libro Álbum y también a la novela gráfica como tal. Entonces, en el plan de acción del 2018-2022, lo que hicimos fue desarrollar bajo una serie de ponencias y proyectos, también proyectos de grado y tesis, sobre el análisis de dichos textos. Entonces, por ejemplo, en el 7º encuentro de investigación, hablamos definidamente sobre el libro de Loisa y los bichos de Jairo Buitrago y Rafael Jorkens y Camino a casa también de Jairo Buitrago. Es así que en un concepto se dividió la línea de investigación bajo la narración gráfica, desde el libro álbum y novela gráfica. También se trabajó a partir de la novela gráfica, lo que viene siendo la adaptación de la novela negra mexicana, que es la que tiene a la parte izquierda, la cual se llama, si no estoy mal, Abril Rojo. Es así que a partir de todo este tipo de narraciones gráficas que se desarrollaron, se empezaron a mirar otros tipos de textos que estuvieran muy enfocados en la narrativa. Tal es el caso de el análisis que se hizo en el 9º encuentro de investigación, que fue sobre el videojuego God of War. Sin embargo, también nosotros nos enfocamos bajo el plan de acción en el desarrollo de encontrar ese tipo de textualidades que van más allá de lo icónico o de lo escrito. Por ejemplo, la que viene siendo la transtextualidad y lo que anunciamos bajo un proyecto que era la lectura de palimpsestos de Ginette, en el cual nos anuncian los enfoques de la transtextualidad, intertextualidad y todo lo que se refiere a un universo dado frente a un conjunto de signos, ya sea iconográficos o netamente literarios. De esta manera, pues se puede observar relaciones intertextuales que se desarrollaron a partir del 2021 y 2022, que fue en el momento de la cuarentena, los cuales nosotros también estuvimos muy activos frente a una inversión no tanto de exposición de ponencias o de trabajos como tal, sino a una reflexión sobre los mismos textos que ya hemos trabajado anteriormente. Pues acá hay un ejemplo sobre En el bosque, un libro en el cual se reconoce la intersexualidad completa de otros cuentos como los cuentos de los hermanos Grimm. Ese es un ejemplo también de otro cuento fantástico e infantil que viene siendo Recitos de Oro. Entonces ahí se reconocen las 4 imágenes, tanto lo pictórico como lo escrito. El reconocimiento de la relación de muchos textos para generar una historia completamente diferente. Es así que se desarrolló en el 2022 también a partir de estas nuevas cosas como, bueno, ya reflexionamos, ya analizamos, ya criticamos, ahora, ¿cómo sería crearlo? O ¿cómo sería generar unos nuevos procesos de interacción a partir de la narración? Es así que se intentó hacer una revista muy parecida a la que se hizo en el 2019 sobre el paro nacional de Chile, que eran relatos narrativos sobre lo que ocurría en el paro, también de fotografías, y pensamos que posiblemente podríamos relacionar este tipo de revista frente al paro nacional del 2021 que se estuvo desarrollando. No obstante, eso es como esos encuentros y desencuentros de la línea de investigación y lo que se desarrolla, pues al final el proyecto no dio luz verde y pues aún el día de hoy como proyecto 2022 estamos intentando crear una revista, pero ya no como de la temática del paro de 2021, sino de otras relaciones a partir de la creación que estamos haciendo. Entonces, ahora en vez de hacer una reflexión y un análisis de los libros, álbumes y textos narrativos o gráficos o literarios, lo que estamos haciendo es crearlos.
Es así que se generan 4 líneas a partir de la creación, que viene siendo el ensayo, la multimodalidad, que es lo que hemos estado hablando sobre las narraciones gráficas, el libro álbum, entre otros tipos de modelos, y también la creación de cuento y poesía. Es así que a partir de estas líneas y estos proyectos se genera, en estos momentos estamos haciendo 3 proyectos que sirven como ayuda de proceso de creación y tesis de grado. Entonces, le doy paso a mi compañera Saskia para que hable sobre su proyecto. De acuerdo, buenas tardes para todas las personas que nos están viendo en este momento a través de las redes. Mi nombre es Saskia Cajar, yo soy estudiante de últimos semestres de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. En el momento soy la persona que entró al semillero, la más nueva. Por lo tanto no llevo un proceso como el de los demás compañeros. Por este motivo pues me estoy presentando en este momento. Ya van a ver cómo a medida de que nos presentemos pues van a poder observar unos procesos mucho más profundos en cuanto a la construcción de textos literarios, como ya lo ha mencionado Daniela y lo ha mencionado Cristian. Y bueno, de acuerdo al proceso que yo llevo en este momento, entonces la construcción la he centrado en torno a la narrativa, en este caso novela corta, que es lo que estoy construyendo en mi proceso de trabajo de grado, que si me regalas porfa la otra diapositiva. Entonces, bueno, en esta modalidad de creación, que como les comentaba es novela corta lo que estoy trabajando, el objetivo es que a través de la narrativa se pretende evidenciar la extrañeza en torno a un espacio geográfico del que no podemos sentirnos dueños. Incluso si lo reconocemos como nuestro lugar de nacimiento o de desarrollo, entonces en este caso lo que se está planteando es que la narración gire en torno al extranjero. Les regálame la otra, por favor. Listo, entonces preguntas centrales. Nosotros establecimos como 3 momentos para hacer la presentación de nuestros proyectos. En este caso arrancamos con la pregunta ¿cómo llegamos a ello? Para mí, llegar a este proceso de escritura es por la necesidad de escribir. Siento que hay procesos que me permiten en ciertos momentos de actividades cotidianas como llegar a ciertas ideas que me gustaría poder desarrollar y me gustaría poder centrarlo a través de la literatura. Si bien hay otros procesos que me permitirían desarrollarlo, para mí la relación con la literatura es muy fuerte y siento que es la que más me permite tener desarrollos amplios frente a ideas o conceptos que llegan en ciertos momentos. Entonces, el poder desarrollar eso es lo que me permite decir en algún momento, bueno, yo quiero desarrollar mi trabajo de grado a través de escritura creativa, en este caso a través de novela corta, como les comentaba. Entonces es esto lo que me lleva a tomar la decisión, la necesidad de escribir. La temática central que yo decido abordar en mi obra, como les comentaba, es el no pertenecer, el tema del extranjerismo. Entonces la novela tiene un punto de partida que es el personaje principal, que en este caso es un personaje que no es reconocido como un elemento que pertenece a cierto grupo de la sociedad que está ubicado en un lugar geográfico, ¿sí? que en este caso yo lo ubico, decido que mi espacio sea la ciudad de Bogotá y lo ubico en el sur de la ciudad. Entonces es un personaje que por sus condiciones de vida no es reconocido como alguien que hace parte de ese sur de la ciudad, de esa marginalidad. Entonces está como en un punto clave de conflicto donde no se siente que pertenece a otras esferas sociales, pero la esfera social en la que siente que pertenece tampoco la recibe como tal, no la acepta, porque sus condiciones de vida, digamos que para quienes viven en una condición de bienestar es juzgada como deplorable y para quienes viven en una condición más bien de necesidad, pues es juzgada como alguien que vive dentro del bienestar. Entonces, no es recibida ni de un lado ni del otro lado. Y es desde ahí, desde donde yo decido abordar el extranjerismo o esa noción del no pertenecer, del no ser, inicialmente desde el personaje central, porque entra como en ese conflicto de sentir que no pertenece
y de manera secundaria en esa sociedad que tampoco la recibe, tampoco la acoge como alguien que pertenece a una comunidad. ¿Listo? Liz, regálame la otra, por favor. Listo. ¿Cuál fue la idea del semillero que abordamos y por qué? En mi caso, entonces, yo determino desarrollar la línea de escritura de novela, como lo comentaba anteriormente, porque es lo que normalmente escribo y es lo que quiero explorar y fortalecer. Si bien hay otros procesos que ya hemos compartido anteriormente dentro del semillero, donde nos sentamos y podemos decir, bueno, yo también he querido elaborar escritura, en mi caso de poesía, en mi caso también he trabajado mucho el tema del ensayo. Decido abordar la novela porque me permite explorar otras formas, me permite explorar una escritura que yo siento que para mí en el ensayo es, yo siempre la he concebido como tal vez mucho más académica, y frente al tema de la poesía que me permite explorarlo desde otras zonas, pero desde la novela, entonces me permite como hacer toda una creación, crear todo un mundo, el tema de los personajes y demás, que me permite explorarlo pues desde otra forma que para mí es mucho más profunda. Entonces, por ese motivo, yo llego al tema de la novela. Sin embargo, como les comento, desde el semillero lo abordamos desde diferentes puntos. En mi caso también he escrito poesía. Entonces, desde el semillero lo abordamos desde distintos, pero en mi caso, para mi trabajo de grado, yo decidí tomar el tema de la novela. Cris, regálame la siguiente, por favor. Listo, encuentros y desencuentros frente a la construcción. Bueno, desde mi proceso de construcción del trabajo de grado, la experiencia ha sido supremamente compleja y al mismo tiempo enriquecedora. Porque cuando nosotros hablamos ya de lo que es el tema de la investigación y la teoría literaria, tenemos muchos referentes teóricos desde los que podemos tomar para construir. Entonces, a veces los procesos de escritura, cuando uno los inicia, uno dice, bueno, yo puedo escribir por escribir, y cuando arrancas con el proceso te das cuenta de que escribir no es simplemente sentarnos y decir, yo quiero hablar sobre esto y esto es lo que voy a tocar, porque si no, todos los procesos de escritura serían, digamos, aceptables de reconocer. Y pues no es que esté mal, pero la literatura debería ir un poco más allá, porque cuando tocamos el tema de la teoría y de cómo empalmamos eso, como lo comentaba Daniel al principio, cómo lo podemos empalmar con el proceso de creación, entonces tenemos todo un marco que nos permite ahondar en el tema de construcción de personajes, en el tema de la construcción de mis escenarios, dónde quiero que se ubique, cómo quiero desarrollar ciertas temáticas a través del personaje, a través del escenario, y cómo todo eso lo complejizo y lo plasmo a través de la escritura. Entonces, esos referentes teóricos pues permiten una construcción mucho más completa, mucho más compleja. En mi caso, yo reviso esa construcción desde ciertas categorías, que son las que decido abordar y profundizar dentro de mi desarrollo escritural, y es el tema, bueno, del extranjerismo, como les comentaba, el tema del viaje, el desarraigo, el rechazo del otro o desde el otro, en el caso de mi personaje principal, el tema del desconocimiento, la añoranza por pertenecer, y el tema muy importante también de la patria. Entonces, todo eso me permite encauzar el sentido que quiero darle a mi proceso de escritura, del momento de escribir, de hacerlo, y hacer que todo pues parta de una claridad conceptual en el momento de la escritura, que me permite, como ya les mencionaba anteriormente, no salirme como de ese marco, sino más bien explorarlo a profundidad, quedándome dentro de ese marco teórico desde el que yo quiero hablar. En mi caso, esos serían como mis aspectos principales en el desarrollo de la escritura. Ok, bueno, en esta parte
¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, en esta parte ya empezamos a abordar la cuestión del libro álbum. Y antes que nada, mi nombre es Daniela Erazo, estoy en el último semestre de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana. Hago parte del semillero de investigación La Maga Literaria desde el año 2018 y a partir de allí puedo decir que empecé a interesarme por toda esta cuestión de la narrativa gráfica para, después de una trayectoria enfocada en este tema, concluir con un trabajo de grado enfocado en el género de la literatura infantil y específicamente en el libro álbum. Entonces, bueno, ya para empezar mi intervención, estaré enfocado más que todo en la experiencia investigativa que tuvimos, más que todo mi compañera Claudia Torrijos y yo, en la construcción de nuestro trabajo de grado y claramente, pues, los diferentes aportes que pudimos concluir de nuestras reuniones en el semillero, digamos que toda esa trayectoria que llevábamos ya de un tiempo para acá con este, bueno, digamos que con este tema del libro álbum y de la literatura infantil. También pues quiero abordar ese conjunto de encuentros y desencuentros que como estudiantes enfrentamos a la hora de realizar un proyecto de investigación y todo esto para ponerlo como en contexto y hablar precisamente desde esa experiencia, desde ese trabajo de grado que está clasificado, el de nosotros está clasificado en la modalidad de creación, como ya lo hemos venido comentando, y se trata fundamentalmente de la creación de un libro álbum que evidencia la transgresión de su precepto pueril a un género ya complejo, sin ningún tipo de limitación o limitante poblacional. Entonces, por esta razón nos centramos principalmente en las tres grandes preguntas que Saskia comentó anteriormente y que responden al enfoque organizacional de nuestro trabajo y que esperamos a partir de ellas logremos sintetizar y al mismo tiempo focalizar los temas importantes para el encuentro. Entonces, primero, quisiéramos responder a esa pregunta que en los primeros momentos, cuando estábamos apenas abordándonos en el campo de la investigación, nos generaba tanto conflicto, y era cómo llegamos a eso que queríamos investigar. Entonces, listo. Digamos que ¿cómo llegamos al proyecto que estamos desarrollando fundamentalmente? Bueno, en nuestro caso podemos decir que desde el 2018 nos fuimos perfilando para significar la importancia de un proyecto de este estilo. Empezamos con la exploración del libro álbum dentro del género de la literatura infantil, posteriormente con la fundamentación teórica que nos iba mostrando las diferentes caras del libro álbum dentro de una perspectiva más académica y pues teórica, para finalmente concluir con producciones con ese interés de, bueno, creo que ya, aunque nunca se lee suficiente ni nunca se estudia lo suficiente acerca de un tema, cuando uno ve o visualiza una problemática, le crecen esas ganas de investigar, de crear, y eso fue lo que nos sucedió a nosotras dentro del semillero, y también gracias al profesor Alexander Castillo, que era codirector del semillero de investigación en ese momento. Entonces, bueno, digamos que antes de embarcarnos en la creación y decir, quiero hacer un libro álbum que trascienda los limitantes poblacionales, porque nos hemos dado cuenta que requieren de ciertas relaciones de códigos complejas, que requieren de cierto conocimiento histórico y cultural, ¿cómo llegamos a ello? Principalmente hicimos ponencias que presentamos en el coloquio de la lengua materna en el año 2019 y 2019, perdón, sí, finales del 2019. Esa ponencia estaba titulada Libro Álbum para Adultos. Entonces fuimos ahí perfilando como la idea de el libro álbum no es exclusivamente para niños, y nosotros como profesores de Humanidades y Lengua Castellana digamos que tenemos ese conocimiento, pero en general cuando a las personas les mencionan libro álbum la asocian directamente con un público infantil, y no está mal porque esa es su naturaleza. De hecho surgió desde la idea de vamos a desarrollar ciertas habilidades en los niños a partir de la literatura. Sin embargo, surgieron diferentes autores y diferentes movimientos dentro de la literatura, dentro de la narrativa gráfica, que comprendieron la idea de que la literatura infantil podía contener otros elementos un poco más complejos que los llevaran a desbordarse de ese limitante pueril. Entonces,
precisamente nosotros nos dimos cuenta que, digamos que este tipo de ponencias, este tipo de investigaciones, lo que hacía era que visibilizaban esos elementos complejos de los que que hacen parte de lo que le acabo de mencionar, y eran necesarios para la clasificación del libro álbum dentro del espectro de la narrativa gráfica. Entonces ustedes se preguntarán a qué espectro nos referimos, y aquí vamos a detenernos porque incluso para los expertos en cuestiones literarias este descubrimiento no pudo haber sido nada novedoso, pero para nosotros lo fue, y es precisamente la idea de que gracias a las diferentes investigaciones que llevamos a cabo, leyendo todo tipo de narrativa gráfica, enfrentando diferentes teorías y al final adoptando una consideración que, digamos, nosotros creemos adecuada, basada claramente en nuestra experiencia lectora, nos dimos cuenta que el libro álbum dentro de la narrativa gráfica es un género realmente complejo, construido por relaciones entre códigos que significan la experiencia lectora, con detalles que otorgan significado, aunque para los otros sean, digamos, solo detalles, elementos que dentro del libro álbum no existen solo por existir, porque todo lo que está dentro del libro álbum existe para dar sentido a la historia. Entonces, desde el título hasta la caligrafía del título, todo existe en pro de darle sentido a la historia, de encaminar al lector dentro de una, dos o tres historias que pueden estar camuflando el verdadero sentido del texto. No hay que irnos muy lejos, Cristian lo mencionó al inicio. Camino a casa es uno de esos textos que tiene una historia superficial, pero cuando uno va a los detalles, explora cada uno de los detalles, se detiene en las ilustraciones que están background, en las ilustraciones o en el texto, o bueno, en todos esos pequeños detalles que a veces uno deja ir en la primera lectura, se da cuenta que hay otra historia muy por debajo de cuerda que el autor precisamente quería mostrar. Y nosotras nos dimos cuenta que ese conocimiento histórico y cultural que requiere la lectura de ese libro para poder entender el mensaje del autor va un poco más allá de la limitación poblacional que podría dárseles desde sus inicios. Entonces, digamos que grosso modo todo esto los llevó a desarrollar la idea del proyecto que estamos haciendo, que estamos llevando a cabo, y fue el interés precisamente por ver más allá de lo que se nos había mostrado. Y creo que llegamos a un acuerdo con mi compañera, ese es un común denominador. Cuando nos atrevemos a ir más allá, respondemos a esta pregunta de por qué razón estamos haciendo el proyecto que estamos haciendo. En un segundo momento, a partir de qué necesidad, digamos que cuando nos enfrentamos a la modalidad de grado de creación, uno de los mayores retos es dejar como de lado la instrumentalización de la literatura. Digamos que a nosotros nos pasó y creo que a muchas de las personas que en nuestra licenciatura optan por la modalidad de grado de creación, también atravesaron por ese tema de no quiero hacer algo que instrumentalice la literatura porque la literatura en sí misma está creada para responderse, ¿sí? No hay por qué utilizar la literatura con otros fines, aunque no está mal tampoco, digamos que desde nuestra perspectiva no queríamos que fuera de esa manera. Yo me atrevería a decir que incluso como profesores de literatura dentro de nuestro subconsciente siempre estamos tratando de llegar a algo a través de un libro o de una novela, y esto es de esta manera porque difícilmente nos enseñaron que la literatura es por sí misma un medio y un fin, y que el tesoro más valioso del arte literario es desprenderse de la idea de que la literatura es un vehículo para algo más ajeno a la experiencia estética. Entonces, la necesidad por la cual decidimos crear el libro álbum es aquella que emerge del problema de la instrumentalización de la literatura y del no creer que a partir de la literatura misma uno puede llegar a crear cosas maravillosas sin ningún otro tipo de fin más que la experiencia estética y el disfrute literario. Entonces creemos que en este momento el libro álbum está hecho para crear y hacemos literatura por la literatura misma. Finalmente, ¿cuál fue la línea del semillero que nosotros, en cuanto a estas tres preguntas, ¿cuál fue la línea del semillero que nosotros abordamos y por qué? Pues como ya lo hemos mencionado, la línea que abordamos fue la narrativa gráfica, porque generamos cierta apropiación con el tema y encontramos la manera, lo que yo les decía, de ver un poco más allá.
de lo que normalmente genera interés dentro del libro algo. Además, descubrimos que se trataba de un libro de un género, de un género muy integral, de un género capaz de generar significados de 1001 formas a través de 1001 historias con recursos novedosos y complementarios también entre sí, que desbordaban su limitación, la limitación que se les había dado desde un inicio y que durante un tiempo se ha venido como desligando, de la que se ha venido desligando, que nosotros también queremos hacer parte de ello, ¿no? Eso sí, queremos ser muy enfáticas y no tratamos de satanizar el hecho de que el libro álbum haya nacido con una población en específico, porque no tiene nada de malo, sino que queremos que a partir del libro álbum pues también se vayan abriendo puertas a otros mundos, a otras experiencias literarias desde la narrativa gráfica y no solamente como un texto para niños. Bueno, qué pena, siento un poco ahogada. Listo, ya con las experiencias con la modalidad de grado, estos encuentros y desencuentros que nos llevan que nos dio como resultado la investigación con un fin estético y creativo. Los primeros desencuentros con la modalidad de grado siempre van a ser como esa significación estética, la significación de la experiencia estética por sí misma. Y podemos decir que la simple asimilación de que un producto literario no tenga la obligación de dar cuenta de algún tema nos hizo replantearnos nuestra modalidad, nuestro tema, nuestra intención más de una vez. Entonces, esto no era porque obviamente desconociéramos el problema de la instrumentalización del arte, sino porque tal consideración se encuentra totalmente arraigada a la enseñanza tradicional y es difícil tratar de cambiar ese chip, de modificar esquemas o simplemente de tratar de compartir el gusto que emerge de nosotros a la hora de sentarnos, de viajar por las páginas, de perdernos en la historia, de terminar totalmente extasiado en busca de otro mundo que sea capaz de replicar esas emociones y de generar nuevas sensaciones. Eso genera miedo, de la idea de no ser capaz de evocar esa sensación estética, de evocar ese gusto hacia la literatura. Entonces, normalmente uno siempre quiere como hacer las cosas lo más rápido posible, lo más fácil, y termina instrumentalizando eso que para nosotros es tan maravilloso y que al fin y al cabo queremos transmitirles a los demás, queremos compartir con los demás, y es el gusto por la literatura. De hecho, pues como les comentaba, esto último pues nos lleva al segundo encuentro y es más que todo un desencuentro con nosotros mismos, como creadores, como autoras, como profesoras, y es el miedo de no ser lo suficientemente bueno en lo que se está planeando hacer, de no obedecer a un canon, de quizás salirse un poco de la perspectiva de la carrera y que esto no sea suficiente para poder dar cuenta de todo lo que se hizo durante 5 años o dentro del proceso investigativo. Digamos que en este caso los bloqueos creativos son un constante y son un síntoma de que uno no está totalmente seguro de lo que está creando. Y a nosotros nos pasó muy seguido la cuestión de los bloqueos creativos. Sin embargo, creemos que la razón por la cual, digamos que leemos una y otra vez lo que escribimos con cierta decepción, con cierto ánimo de que sea mejor, con cierto ánimo de seguir escribiendo y sin poder hacerlo, digamos que al final terminamos haciéndonos conscientes de que le teníamos al canon y supimos que en cuestiones estéticas ese interés al fin y al cabo también es muy subjetivo. En parte, la investigación teórica que hicimos para nuestra creación estética nos ayudó muchísimo a entender que podíamos salirnos del canon, que en ese canon también pues en algún momento se estableció bajo ciertos parámetros subjetivos y que al fin y al cabo la literatura está hecha para eso, para el disfrute. Entonces Anthony Brown, un escritor de literatura infantil muy alabado porque sus obras son magníficas, son completamente integrales, son como el canon de la literatura infantil. Nos ayudó enormemente para entender que en el campo del arte lo que a uno le puede parecer una obra digna de admirar, para otros puede ser algo totalmente fácil de olvidar. No obstante, pues al hacerse consciente de que en parte como autor le estás dando la obra a otros, eso significa ya exponerse a las críticas de cualquier índole, y hacernos conscientes de todo esto nos ayuda a entender que se escribe para llenar expectativas, no se escribe para llenar expectativas, sino para crearlas a partir de una experiencia.
Y finalmente, pues nada, esto sería como a grosso modo nuestra investigación, nuestro proceso creativo todavía está en marcha. Esperamos como prontamente mostrar los resultados de todo este proceso que nos ha llevado tanto tiempo y tanto esfuerzo concluir. Muchas gracias. Listo. Muy buenas tardes, yo soy Cristian Rodríguez, pertenezco al Semillero de Investigación La Maga Literaria desde el 2018 y hemos estado en esos procesos como tal asignados dentro de la dinámica de todo lo que viene siendo la narración gráfica. Pues ya estamos observando la parte de la literatura y la parte del libro árbol. Sin embargo, el proceso de creación que yo estoy haciendo, que también es un proceso de creación, viene siendo la multimodalidad. ¿En qué sentido? En el desarrollo de reconocer que también hay otros tipos de texto que se conectan entre sí y se entretejen por un mismo universo sin importar el tipo de texto que sea. En este caso, pues yo estoy trabajando con 3 tipos de texto, que viene siendo relato o cuento también llamado, libro o álbum, que es también el proceso de creación que está haciendo mi compañera Daniela, y por último, el proceso del videojuego o narración interactiva. Es así que la modalidad mía de creación y mi objetivo es crear un texto multimodal a partir de algo muy específico y viene siendo la historia del arte en Colombia con énfasis en el arte rupestre de Chiribiquete, que viene siendo uno de los lugares más bellos del país y que ahorita es una de las reservas más grandes, uno de los parques naturales más grandes que hay en Colombia, desarrollado a partir de toda la biodiversidad que hay en ese territorio y también sobre los artes rupestres que tienen más de 20.000 años de antigüedad que se encuentran ahí. Entonces, bajo ese orden de ideas y las preguntas centrales que siempre hemos hecho, ¿cómo llegamos a ello? Por mi parte, en algún momento en un desarrollo de 2 clases dentro de la misma licenciatura, se preguntaba la idea de cómo generar nuevas innovaciones para, pues, no se puede instrumentalizar la literatura, pero también cómo poder evidenciar de diferentes maneras otros procesos de intertextualidad para la lectura de ciertos textos que a las estudiantes normalmente no les gustan. Es así que se investigó y se indagó, y bueno, ¿cómo es que se podría generar esta relación intertextual frente a lo que viene siendo el libro o álbum y la literatura en sí? En este caso, pues, Don Quijote de la Mancha. Entonces, el proceso que se hizo fue un libro o álbum que se llama Oda a la muerte de Alonso Quijano, que trata del último capítulo, pero también, como observan en las imágenes, se reconoce un desarrollo intertextual frente a lo que implica la muerte de Alonso Quijano y el final de Don Quijote de la Mancha frente a toda la literatura y las novelas que se hicieron a partir de esta. Entonces ahí pueden ver una relación intersexual entre los mundos del Principito, que es cada uno su mundo literario, el desarrollo de cómo se regó con una tinta de mancha de Don Quijote y también el florecimiento de nuevas obras como se ven en las flores del lado derecho. Es a partir de esto que se cuestionó, bueno, cuando terminé esta obra, se preguntaron como que por qué no hacía un proceso de creación a partir de ya el desarrollo que tengo y otras adquisiciones técnicas que tengo. Y desde ese momento se llegó a la pregunta de, bueno, si ya en algún punto estamos interaccionando con procesos pictóricos y escritos, ¿por qué no ir más allá? En el sentido de lo que estamos hablando de la multimodalidad. Es así que mi proceso se generó bajo un punto en específico que fue Chiribiquete, que es una reivindicación a esas obras rupestres y a esas artes rupestres que se encuentran en un lugar completamente inhóspito y que en estos momentos está bombardeada por la deforestación. Entonces, a partir de cómo llegar a ese punto de la multimodalidad y todo este proceso de creación que ya se ha hecho a partir de otros antecedentes propios, se genera la necesidad de, primero, la creación multimodal, en el sentido de que muchos estudiantes y muchos lectores ahora necesitan de otros medios para poder interaccionar como tal con la literatura o con otros tipos de temas, como lo que viene siendo aquí Chiribiquete. Entonces, a partir de eso se da el reconocimiento de Chiribiquete, que es esas artes rupestres de hace más de 20.000 años y que no es un proceso que, primero, hay que conlindar que es un sistema sígnico, chamánico, de todas las comunidades indígenas que están dentro de Chiribiquete y del Amazonas frente a la figura del hombre jaguar. Es así que las pinturas tienen 20.000 años, sin embargo, la más reciente es de hace 32 años. O sea que es un reconocimiento de unas pinturas que se han estado construyendo durante 20.000 años. Es así que bajo la creación multimodal y frente al reconocimiento de Chiribiquete y sus artes, se da también la propuesta del reconocimiento del uso de las tecnologías de la información.
que viene siendo la forma en que uno puede publicar y relacionar esta multimodalidad gracias a la conexión de hipervínculos a partir del relato, del libro álbum y lo que viene siendo el videojuego, que aparte de ser un texto como tan interactivo, también implícitamente tiene un lenguaje que es el lenguaje de programación. Entonces, pues bajo este desarrollo y esas de cómo se desarrolla, entonces empieza a generar tres tipos de manifestaciones, que son la realización pictográfica, la realización de animación y por último la realización de la interacción, que se están desarrollando en estos momentos en el proceso del proyecto de grado que estoy realizando. Dando así como reconocimiento que también es importante el movimiento de las redes sociales, entre otras cosas, que se puede manifestar a partir de lo que es desarrollar poco a poco y también generar como un registro frente a todo lo que se está desarrollando a partir del mismo. Entonces ahí pueden ver la animación, etcétera, que viene siendo todas las pictografías y lo que es posiblemente frente a la multimodalidad y lo que implica las pinturas en el chamanismo de los payés en Chiribiquete es cómo es que se mueven esas pinturas que son los espíritus en sí mismos, los espíritus de todos los ancestros que han estado y que han sido parte de la comunidad y la cultura tradicional de Chiribiquete desde el jaguar. Es por eso que les voy a mostrar lo siguiente. Es a partir de esto que se desarrolla esta creación multimodal frente a la línea de investigación que viene siendo creación, sobre todo en el sentido de desarrollar otros medios de comunicación para dar ese proceso de creación en el cual se puedan interconectar y que tengan diferentes historias y que no solo sea eso, sino que uno pueda tomar diferentes ámbitos para poder reconocer esta creación multimodal. Es así que bajo esta línea de investigación y todo el desarrollo que se ha dado a partir de lo que indica Chiribiquete, frente también al registro y a la recopilación de las imágenes que se dan de todo lo que pueden empezar los murales o desarrollar dentro de los murales, se genera este proceso primero de identificar que hay un signo más allá del escrito. Así que no todo el enfoque es netamente literario o también que no todo el enfoque es netamente visual, sino que también puede ser interactivo. El cómo vivir las pinturas o el cómo observar las pinturas desde otros medios como el libro álbum. Y posteriormente, pues como es una creación multimodal, también hay que venir el relato, pero más allá, yendo más allá, en el sentido de reconocerlo como algo de la conexión ya entre Occidente y lo que viene siendo Chiribiquete en estos momentos. Es así que, bueno, ya aparte de esa línea de investigación que es la creación en todos los ámbitos, se encuentran ya los encuentros y desencuentros de esta investigación. Creo que una de las más difíciles, y es sobre todo de la formación de la carrera, es que no hay ningún tipo de conocimiento frente a los lenguajes de programación. Esto es porque se intenta innovar un poco más allá y se está ya yendo a un sesgo porque soy una persona que no conoce completamente sobre los lenguajes de programación y tampoco su uso frente a la creación de aplicaciones. En este caso, pues son C# y Game Maker Language, que viene siendo para los motores gráficos que se desarrolla en la interacción del videojuego. Es así que es un encuentro porque me estoy yendo a otros tipos de niveles, más allá de lo que inicia la carrera, pero también es un desencuentro por el mismo hecho de que no conozco absolutamente nada y puede ser un proceso que me limite para la creación o para la reducción del tiempo del proceso que estoy haciendo. Lo mismo el manejo de las TIC, el tener que utilizar nuevos software, el tener que procesar animaciones, el hecho de tener que hacer diagramación para el libro álbum, entre muchas otras cosas. Es un encuentro porque a la vez estoy generando los procesos de aprendizaje, pero también es una limitación muy grande. Lo mismo es el preservar el interés frente al arte rupestre y la preservación de Chiribiquete, porque primero se requiere como, bueno, también es un fin social por el mismo hecho de que Chiribiquete ahorita están deforestando hectáreas por hora y que prácticamente hay comunidades que se aislaron voluntariamente y no quieren tener encuentro con Occidente, y lo que vienen siendo los que deforestan, que es la ganadería intensiva y disidencias de otros grupos armados que ahorita están generando mucho riesgo frente a ese tipo de poblaciones. Y el otro viene siendo las pinturas, que son muy importantes y es patrimonio ya cultural del mundo.
Y lo que pasa con ellas es que uno no se puede relacionar con las pinturas porque hay un riesgo gigante de que uno las pueda borrar o que eliminar completamente todo lo que hay, pero también es importante el reconocer estas pinturas viajando en el pensamiento, como se anunciaba anterior en un texto de Carlos Castaño Uribe. Es así que también es un desencuentro por el hecho de que no se sabe cómo querer preservarlas si uno no puede interaccionar con ellas o observarlas o tener el proceso del yagé o de la ayahuasca para poder entender como tal estas pinturas. Algo que completamente yo como persona y como de la comunidad no indígena, que no hago parte de una comunidad indígena, no puedo generar. Sin embargo, estoy haciendo ese proyecto para preservarlo o para poder reconocer lo que implican estas pinturas. Es así que bajo una convención de estas dos, al final se desarrolla que el proyecto es demasiado ambicioso. ¿Por qué? Porque el generar simplemente un texto como el relato ya es netamente conflictivo, como anunciaba mi compañera anteriormente, es un proceso arduo, riguroso, que no se da de la noche a la mañana y también si no se genera un tipo de inspiración o algo que lo acerque a ir más allá, no se puede. Ahora pensémoslo con 3 tipos de texto. Es un proyecto demasiado ambicioso que me genera un desencuentro en el que ya tengo que aprender a saber qué es delimitar y delimitar a partir de tiempo y que no sean tan extensos los tipos de texto que voy a generar. Es así que a partir de esos encuentros y desencuentros, frente al manejo de las TICs, lo que implica preservar el interés del árbol rupestre Chiribiquete y mi proyecto que debo delimitar, de volver un poco más concreto, es que se genera esa creación multimodal frente a la línea de investigación de creación y bueno, también de este proceso de narración gráfica que estamos generando entre todos nosotros. Es así que ya viene siendo lo último, es cuáles son los desafíos a los futuros semilleristas. Frente ya a los 3 trabajos que hemos iniciado, tanto literario como libro como multimodalidad, los desafíos de los futuros semilleristas es, primero, reflexionar sobre los 4 tipos de modalidades que estamos generando en el proceso de creación, tanto ensayo, cuento, poesía y multimodalidad. ¿Cómo es que esos futuros semilleristas van a aportar al semillero frente a esos nuevos procesos que se están generando a partir de la creación, pero también del análisis del mismo texto? Es así que también estamos con el proceso de la revista, cómo es que los nuevos semilleristas van a empezar a generar un nuevo proceso editorial, cómo es que ellos van a generar nuevos procesos de creación y cómo van a innovar en ir más allá de lo netamente escrito a otros tipos de género como la narración gráfica, el libro o álbum o el cómic. Es así que a partir de todos esos desarrollos de esta línea de investigación desde la hermenéutica, desde la narración gráfica y la creación, les mostramos todo lo que estamos generando y todo lo que hemos hecho anteriormente para llegar a este punto de creación dentro del semillero La Maga Literaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Cristian, Daniela, Saskia. ¿Me están escuchando ya allí o estamos bien ahí? ¿Ya? Bueno. Sí, muchas gracias, profesor Pedro. Realmente escucharlos a ustedes, estoy buscando la palabra más adecuada, despierta interés y pasión por lo que hacen y muestran la importancia y la relevancia que tienen los semilleros para la formación de los estudiantes en nuestras licenciaturas. Realmente lo que acaban de mostrar cada uno de ustedes es un trabajo que denota mucho interés, mucho juicio, mucha responsabilidad y como ustedes mismos lo expresan, ¿no? Un trabajo metido no solamente en la discusión teórica de la literatura, no solamente en indagar por las posibilidades, digamos, o el debate que genera la instrumentalización de la misma, sino por crear cosas nuevas también con lo que hace. Entonces, en ese sentido, los felicito realmente, profesor, en cabeza y los profesores que han estado en cabeza del semillero. Y pues no sé si tenemos algunas preguntas
A ver, veamos por acá si tenemos algunas preguntas. Parece que todavía no. Vamos dándole espacio a a nuestra audiencia a ver si hay preguntas. Pero mientras tanto, yo sí tengo como varias inquietudes, siempre me generan inquietudes. Bueno, tengo como inquietudes en términos de la manera como funciona el mismo semillero, ¿cierto? Los retos que ya señalaba Cristian en la parte final. Estamos hablando de un semillero que, como ustedes también mencionaron, han participado ya con ponencias en eventos de literatura, en fin, es decir, que estamos con un semillero con una trayectoria muy importante. Mm, ¿Cómo funcionan, profesor? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cada cuánto se ven? ¿Cómo es esta dinámica de trabajo para llegar al punto en donde están? Muchas gracias, profesor Omar. Sí, nosotros acordamos este semestre que nos estamos reuniendo cada 15 días, hacemos una reunión presencial en Macarena y la otra reunión la hacemos por Meet. Anoche precisamente tuvimos reunión por Meet. Entonces, en cada uno de los encuentros pues dejamos unas tareas y estamos trabajando a la par, mirando algunos textos de creación estética a los estudiantes, de creación artística, y también paralelamente estamos discutiendo un poco sobre la teoría, ¿no? Entonces, ese primer trabajo de reflexión y análisis lo hicimos en torno a la novela gráfica, al libro álbum, al libro ilustrado. En estos momentos estamos trabajando un poco sobre la literatura más como desde el punto de vista clásico, ¿no? Del texto escrito. Entonces, tenemos una lectura teórica que es la hipertextualidad de Genet, alguna lectura teórica pero desde los escritores. Entonces estamos mirando algunos ensayos sobre el cuento con Borges, con Cortázar, con Horacio Quiroga, lo que han escrito ellos, los cuentistas sobre el cuento. Y a la par estamos revisando algunos textos de creación, ¿no? Anoche revisamos un capítulo de la novela de Saskia, tal vez ese primer capítulo. Hemos revisado también algunos poemas, ensayos, cuento. Entonces, digamos que el trabajo, los encuentros son cada 15 días. Este semestre estamos trabajando una sesión presencial en la Macarena. Estamos madrugando, ¿no? Estamos trabajando desde las 6 a las 8 de la mañana en la presencialidad, y en la virtualidad, a través de Meet, nos encontramos de 8 a 10 de la noche, que es un horario que se les facilita a todos, porque hay un profesor que pertenece al semillero. Él hizo también un poco producto de estas reflexiones, él hizo un trabajo, es una tesis de grado de maestría de adaptación de una crónica a la novela gráfica. Entonces, profesor Julián, que es egresado de la maestría en educación y comunicación, su trabajo de grado pues lo hizo un poco articulado con el trabajo del semillero, de la novela gráfica, del libro álbum. Él estuvo con nosotros en esas reflexiones, especialmente durante la pandemia. Entonces hemos dejado esas dos franjas, o esas dos modalidades, ¿no? Una modalidad presencial y una modalidad virtual, de 8 a 10 los lunes, para que, por ejemplo, en el caso del profesor Julián, que le queda difícil encontrarse con nosotros, entonces eso facilita un poco las cosas. Entonces, paralelamente vamos trabajando un poco
con la reflexión teórica, desde la crítica literaria y también socializando los trabajos de creación. Esa es como la metodología de trabajo que tenemos, profesor Omar. Gracias, profesor Pedro. Por aquí los saludan a Adán Hereira, Santiago Álvarez, les envían saludes. Y aquí hay una pregunta que la voy a completar un poco, es cómo deben hacer los estudiantes para vincularse al semillero de investigación. Porque también tenía yo esa inquietud, digamos, ¿cómo se nutre el semillero? ¿Qué es lo que ustedes tienen actividades, digamos, de promoción? ¿Hay un grupo estable? ¿Qué pasa cuando los estudiantes terminan su carrera? Como ya vemos aquí, al menos los que se presentan hoy, los estudiantes, Cristian, Daniela y Saskia están terminando. ¿Cómo se nutre de nuevo el semillero? Normalmente estamos haciendo convocatorias, acabamos de hacer una convocatoria y pues la convocatoria era un breve ensayo sobre el interés de participar en el semillero. Entonces este semestre tenemos, si no estoy mal, como unas 5 personas nuevas. Cristian que me ha colaborado con la convocatoria. Con unas 8 nuevos integrantes. Perdón, 8 nuevos integrantes este semestre. Entonces, nosotros estamos haciendo convocatorias para la renovación de las personas que se vinculan al semillero, ¿no? Porque algunos, digamos que por sus compromisos laborales, pues no pueden volver al semillero después de que se gradúan, ¿no? Entonces, tenemos el caso de un profesor Alejandro que estuvo también en semillero, se graduó y pues desafortunadamente no pudo volver, ¿no? Pero de todas maneras las puertas están abiertas para quienes se gradúen y quieran continuar con el semillero. Esa medida pues es que tenemos pensado programar los encuentros así, una presencial y otra virtual, para que puedan seguir vinculados algunos egresados, ¿no? Después de haberse graduado del semillero. Entonces hacemos una convocatoria según las necesidades del semillero, hacemos convocatoria y lo que hay que presentar es una paginita sobre el interés de pertenecer al semillero, el interés y qué le gustaría trabajar en esos campos de los estudios literarios y de la creación artística. Esa es básicamente la manera como las personas acceden al semillero, para ser miembros del semillero. Muchas gracias, profesor Pedro. Por aquí preguntan si han participado en eventos académicos, ya habían señalado, pero nos pueden hacer un recuento, digamos, cuál es la regularidad de esta participación. Entendemos también que venimos de pandemia, ¿no? Que es sí, un poco limitada la cosa, pero para recordarle un poco a la audiencia. Hemos participado en congresos nacionales, sobre todo. Tuvimos participación en un coloquio anual que hace la Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna. Ahí presentamos como 5 ponencias. En el proyecto curricular hay 2 eventos, uno semestral, uno es la Semana del Lenguaje, que normalmente se realiza en el mes de abril. Y otro evento es la Semana de las Humanidades, que se realiza en septiembre o en octubre. Entonces, en esos eventos hemos participado con nuestras ponencias. Creo que también hemos participado alguna vez en las convocatorias de semilleros que ha hecho la facultad. También hemos participado ahí. Esos son básicamente los eventos en los que tenemos participación. Gracias, profesor Pedro. Recordarles también que está abierta la convocatoria número 03 para presentar proyectos de investigación por parte de los semilleros.
Es una convocatoria del Centro de Investigaciones de Desarrollo Investigativo de la Universidad Distrital. Entonces están súper invitadísimas a que participen en esta convocatoria. Cristian, ¿para cuándo están esas animaciones? Eso está muy, muy bonito, muy bello, esa iniciativa con las pinturas de Chiribiquete. Se supondría que tal vez vamos a estar a finalizar este año, no obstante, no sé cuánto tiempo me demore más, porque igual es un proceso largo de animación y también es un proceso largo de hacer la interacción del proceso de mando-animación, que viene siendo lo del lenguaje de programación como tal. Ya, creo que eras tú, Daniela, la que hacía referencia a una revista, bueno, Cristian también. ¿Cómo piensan el tema de la difusión de los resultados de sus trabajos? Digamos, en tanto productos creativos, ¿cuál es el formato, digamos, final de presentación? Bueno, en mi caso es el libro álbum. Tratamos como la importancia del libro álbum es la experiencia toda completa, desde las guardas, la lectura de la portada, todo, incluso el simple hecho del material es ya una experiencia. Nosotras proponemos hacer la creación del libro álbum físico, sí, también para dejarlo como producto del semillero y claramente hacer una réplica virtual que va a quedar guardada en el RID de la Universidad Distrital y claramente como es un trabajo de creación esperamos poder divulgarlo en algún coloquio, digamos, algún seminario de investigación donde quede como no solo la prueba de nuestro trabajo creativo, sino también la prueba de cómo fue nuestro proceso creándolo. Eso básicamente es como la forma en la que nosotros replicamos y dejamos constancia de nuestro trabajo dentro del semillero. Gracias, Daniela. Y bueno, Saskia, ¿para cuándo la novela? Estamos que nos leemos la novela. Bueno, la idea sería poder terminarla para este mismo año, es el propósito porque pues es como el enfoque que yo quiero darle. De todas formas, sí, no descarto de pronto que pudieras darle una esperita hasta el otro año, pero sería muy a principio de año porque para mí la idea también es como dejar el producto final publicado. Entonces lo que yo quiero hacer es finalizarla, ya pasar a toda la parte que sería como de corrección de estilo y demás y poder dejar como el físico de mi novela, tanto para el semillero de investigación como para que quede pues como producto para la universidad y también pues el producto para mí, mi producto final ya digamos de que recoge todo el proceso creativo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, nuevamente insisto en destacar, digamos, la parte emotiva con que ustedes presentan su trabajo. Una emocionalidad fundamentada teóricamente y creativamente. Entonces, darles las gracias por participar en este espacio, al semillero La Maga Literaria de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Esperamos pues que se reproduzca de manera importante el programa del día de hoy para que conozcan su trabajo y ávidos esperamos también los resultados de las investigaciones y sabemos que sospecho que debajo de la mesa del semillero hay muchos más trabajos importantes como estos. Entonces, nuevamente, profesor Pedro, y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias y buena tarde. A Tatiana, a Felipe Gutiérrez, que nos colaboró en la parte de la realización técnica de esta presentación. Y a todos los integrantes del semillero, muchas gracias, agradecerles siempre por su trabajo arduo, no solo para el semillero, sino también para el proyecto curricular y para la Universidad de la Facultad de Ciencias y Educación. Buenas tardes. Muchísimas gracias.